Cuando me enteré de que a mi hijo lo tenían trabajado con brujería, fue una noticia impactante para mí y para mi esposo. Han pasado muchas cosas. Mi hijo cambió mucho y nos da pavor de que jamás salga de este mal que le hicieron. Si aún no te suscribes, te recomiendo que lo hagas. No te vas a arrepentir. La voz del oculto les presenta: a mi hijo le hicieron brujería. Siempre fuimos una familia muy unida, aunque de pocos recursos. Mi marido ha luchado día con día para salir adelante. Tenemos 4 hijos, pero todo esto le está pasando al mayor, llamado Gerardo. Siempre fue el más problemático, ya que mis demás hijos salieron adelante y tienen buenos trabajos y su familia, pero Gerardo jamás ha podido hacerse por sí mismo. Se casó hace 15 años y por 10 tuvo un matrimonio en donde la mujer lo maltrataba y él amaba tanto que permitía que lo humillara y sobajara. Al último terminó siendo infiel y corriéndolo. Se divorciaron y pues lo acogimos en el lecho familiar. Así estuvimos muchos años. Él ya estaba estable, tenía un buen trabajo como mecánico y un día mi hija menor sacó su casa y todos nos fuimos a vivir a otro estado. Solo éramos mi hija, con sus hijos y su esposo, Gerardo, mi marido y yo. Y fue algo que nos sentó muy bien, ya que pagábamos renta y ahora sí teníamos un lugar propio. A mi marido ya le estaba dando buenos frutos tantos años de esfuerzo, ya que él es comerciante. No ganaba millones, pero sí tenía buenas ganancias de su negocio. Así que se compró otra camionetita para su mercancía y la que tenía nos las dejó para que la usáramos mi hija y yo. Todo iba muy bien. El marido de mi hija le ofreció a Gerardo que trabajara de chofer de plataforma con un carrito que él tenía, ya que por el cambio de residencia se había quedado sin trabajo. Rápido empezó a progresar y había mucho trabajo. Pero ahí fue donde conoció a Yadira, una chica que se hizo su clienta, pues trabajaba en un bar y él pasaba a diario por ella. Cuando la conocimos, nos fuimos quedando con la boca abierta, ya que al ir mi yerno y mi hijo a la tienda, ella nos empezó a decir que quería mucho a Gerardo, ya que era un muy buen hombre al dejarnos quedar en su casa. Entonces nos enteramos de que él le había dicho que la casa, las camionetas, el carro, el negocio y todo era de él. Sí nos quedamos viendo mi hija y yo, pero no quisimos decir nada. Preferimos esperar a que regresara de dejarla para decirle el por qué había dicho esas cosas. Cuando llegó y le reclamamos, él solo hizo un berrinche, como si fuera un niño pequeño, y se fue a encerrar a su cuarto. Pasaron varios días y de pronto habló con mi hija. Le pidió permiso de que Yadira se fuera a vivir con él. A pesar del coraje que le dio a Rocío, ella accedió, más que nada por mí. Llegó y rápidamente se empezó a sentir la dueña de la casa. Hasta unos días después, estábamos reunidos con todos mis hijos y Yadira empezó a tener desplantes muy feos, y fue cuando uno de ellos le dijo toda la verdad. Mi hermano no tiene nada, la casa en donde están ustedes es de mi hermana, el carro que él trabaja es de mi cuñado, y las camionetas y el negocio son de mis padres. Gerardo se le quedó viendo feo, y así mismo Yadira a él. Todo se elevó de ánimos y casi llegan a los golpes. Los separamos y mejor decidimos terminar con la reunión. Al otro día, ellos salieron súper temprano y pensamos que ella ya no regresaría, pero llegaron en la noche, así como si nada hubiera pasado. Así, empezó a pasar el tiempo y sus actitudes cambiaron mucho. Empezó a tener problemas con mi yerno, pues ya no le completaba las cuentas y se empezaba a endeudar para la gasolina, ya que todo el día se la quería pasar pegado a Yadira, y si salían, agarraba el carro para su uso personal y no trabajaba. Llegó la temporada de diciembre y le pidió a mi marido trabajo y dejó el carro botado. A pesar de la molestia de mi hija y su marido, no dijeron nada, pero con el pasar de los días, los problemas iban en aumento.
Ya no sabíamos qué hacer con él. Siempre era pelear y pelear. Había veces que no nos hablábamos por días. Después de la temporada se quedó sin trabajo y solo estaban encerrados en su cuarto. Se peleaban y tantos eran los problemas que se agarraban a golpes, o mejor dicho, ella le pegaba bien feo, porque quería cosas y él pues no tenía de dónde sacar. Un día se fueron de fin de semana a la casa de ella con sus papás y Gerardo le llamó a mi hija para pedirle que buscara su acta de nacimiento porque le iban a dar un trabajo y la necesitaba presentar en ese momento. Ella entró al cuarto a buscarla y salió gritando de groserías. Me llamó y cuando entré, abrí uno de los cajones de su cómoda y ahí encontramos varias velas rojas entrelazadas con una foto de ambos que estaba embarrada de miel, atada con un listón rojo y uno dorado. En la base había pelo y uñas que estaban alrededor de las velas. Atrás, en la foto con marcador rojo decía: para que estés a mis pies, no te vayas de mí y solo hagas mi voluntad. Solo nos quedamos viendo mi hija y yo, y Rocío se puso furiosa, pero le volvió a pedir que pensara bien las cosas, que era su hermano y que se tranquilizara, pues los quería correr. Le platiqué a mi esposo y le enseñamos, pero él no dijo nada, solo se le notaba la molestia en los ojos. Pasó el fin de semana y llegaron a casa. Esperamos a que ella saliera y hablamos con él. Se tornó muy molesto y nos pidió que dejáramos de interferir en su vida. Pero mi esposo le puso un ultimátum cuando llegó de trabajar, que se iba ella o se iban los dos, pero que ya no la quería en la casa. También mi hija estaba en ese plan, y pues ahí él nos dijo que no nos había querido decir, pero que tenía tiempo sintiéndose mal de la salud y que le diagnosticaron diabetes, que tenía peligro de sufrir un coma diabético porque era bastante alta, más de lo común, ya que él se empezaba a sentir mal cuando tenía arriba de 500, cuando una persona normal ronda los 100. Esa noticia nos dejó petrificados. Le ofrecimos ayuda y él aceptó. Nos pidió que los dejáramos quedarse un tiempo, en lo que buscaba trabajo y se podían ir a rentar. Yo intercedí por él, ya que a pesar de todo es mi hijo y no lo iba a dejar desamparado. Así seguimos por un tiempo, ellos en sus peleas, pero se nos empezaron a perder las cosas de la casa, ya que en su desesperación y por la exigencia de esta mujer, él las empeñaba o las vendía con tal de tenerla contenta. El acabose fue cuando un día fuimos a una reunión en la que él no quiso ir porque nos quedaríamos en Puebla en la casa de unos parientes. Regresamos hasta el domingo en la noche. Al entrar, lo primero que notamos fue que la pantalla de la sala no estaba. De inmediato recorrimos toda la casa y le marcamos, pues pensamos que se habían metido a robar y no contestaba. Entramos a su cuarto y ya no estaban sus cosas. Recorrimos todos los cuartos y en ninguno había pantalla, a pesar de que mi yerno nos decía que llamáramos a la policía para denunciar el robo. Todos sabíamos que Gerardo se las había llevado. Se desapareció por un tiempo, ya que no contestaba ni las llamadas ni respondía los mensajes. No sabíamos nada de él, hasta que un día recibí una llamada de Yadira diciéndome que mi hijo estaba internado en un hospital. Fuimos a verlo. Se le había subido el azúcar y aparte le detectaron hipertensión. No pudimos entrar a verlo, pero cuando salió, que lo dieron de alta, lloré como nunca, pues mi hijo estaba en los huesos y demasiado demacrado. Ahí le dije que por qué no me contestaba, y él respondió despóticamente que para qué, si sabía que le iban a echar la culpa por lo de las pantallas, pero que él no había sido, que el sábado salieron y al regresar ya no había nada. Sus mentiras taladraban mi corazón, pues ya le habíamos pedido el video a un vecino que tiene cámaras y se ve cómo los dos se llevan las pantallas. Ya no dije nada y me contó que no tenía ni para comer, que trabajaba en un autolavado y que no le estaba yendo muy bien. Después de tanto suplicar, lo dejaron que de nuevo fuera a la casa, pero solo como visita, y así estuvo bastante tiempo. Pasaba para que le diera comida y se la pudiera llevar a Yadira. No sabemos si por este trabajo o por qué le dio artritis y le dolían mucho sus manos. Al pasar el tiempo, a mi hija se le pasó el coraje y me dijo que lo teníamos que llevar con alguien que hiciera trabajos de limpias, ya que esa mujer lo tenía trabajado y lo estaba llevando a la muerte. Buscamos y encontramos en una colonia cercana a una señora que con solo ver la foto de él nos dijo todo lo que le pasaba.
Nos dijo que él tenía que ir para que lo empezara a limpiar, que ella veía en él 2 trabajos muy fuertes, uno un amarre y el otro tenía cerrados los caminos, que lo más seguro es que le hicieron un muñeco y que lo tenían en un frasco con porquerías para que le fuera mal y no pudiera salir adelante. Ya con esta información le dijimos a todos en la familia. Convencí a mis demás hijos que también fueran a una reunión para todos hablar con él. Ellos estaban muy molestos, pero accedieron. Llegó y al ver a todos se puso muy a la defensiva. Ya sin más discusión, le dije que quería que fuera con nosotras a ver a la señora, pero su respuesta nos dejó a todos muy atontados. Solo nos quedamos viendo el uno al otro y mis hijos se enojaron de nuevo y mejor se fueron para evitar problemas. Nos dijo que él sabía perfectamente que Yadira le había hecho un amarre y que él no tenía problema con eso, que a él le gustaba estar así. Nos pedía que no nos metiéramos en su vida. Agarró sus cosas y salió molesto. Regresamos con la señora y nos dijo claramente que si alguien no quiere ser ayudado, ella no puede hacer nada, y más si está consciente de que está trabajado y así le gusta estar. Me he desilusionado mucho de todo, y diario le pido a Dios por el bienestar de mi hijo con tanta enfermedad que tiene. Encaré a Yadira, pero esta me dijo que sí, que al principio le hizo un amarre porque pensaba que en verdad tenía todas las cosas que él le dijo, pero después de que se enteró de la verdad, en venganza, decidió quedarse con él para arruinarle la vida y que así va a estar hasta que él pague todo. A pesar de mis súplicas, ella dijo que ya no la molestara. Ahora solo puedo ver a mi hijo de vez en cuando, ya que su situación sigue igual. Lo llamo para darle comida y su papá le manda dinero de vez en cuando. Créanme que hemos buscado ayuda en otras personas, pero unas nos dicen lo mismo que la señora, que no se puede, y otras juran que lo van a curar, pero solo nos han sacado el dinero. No sé qué hacer o si alguna vez mi hijo va a aceptar nuestra ayuda para salir de esa brujería. Gracias por escuchar mi relato. Si te gustó, regálame un like. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Activa todas las notificaciones para que no te pierdas el contenido. Ayúdame a compartir el relato para así poder llegar a más aficionados al terror. Deja tus comentarios, todos son bienvenidos y me ayudan con el crecimiento del canal. Y recuerda que siempre detrás de ti está la voz de lo oculto.